Les saludo, amados, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Que la paz de Cristo sea en nuestros corazones. Quiero comenzar con una lectura bíblica que nos va a introducir en el tema de este día. Acompáñenme, por favor, a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, desde el versículo 6 en adelante. Así dice la santa palabra del Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres, que te daría. Bendito serás, más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Bendita sea la palabra del Señor. Dios está repitiendo la ley, eso es lo que significa Deuteronomio, una repetición de la ley, y está diciéndole a su pueblo que deben confiar en Él, en el Dios que los elige, en el Dios que los cuida, el Dios que les provee, el Dios que les sacó de la servidumbre de Egipto. Dios tiene muchos atributos. Hace poco se nos recordaba algo acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios está lleno de virtudes. Dentro de esas virtudes propias de Dios, de su carácter,
inherentes a Él mismo está la fidelidad. Dios es fiel y verdadero. Él promete y cumple. Él no falla como nosotros fallamos. Él no duda como nosotros dudamos. Y cuando Dios promete ser fiel, su fidelidad no va a depender mucho de la condición de aquel en el cual Dios ha puesto una promesa, sino que va a depender del Dios que hizo la promesa. Muchas veces el enemigo, Satanás, nos engaña diciéndonos que no somos dignos, que no merecemos, que Dios no nos va a escuchar, que Dios no nos va a proveer, que Dios no nos va a cuidar, que Dios está enojado con nosotros, y son mentiras. Y de suyo habla el enemigo porque es mentiroso. Dios no depende de nuestra actitud para otorgarnos su bendición. La fidelidad de Dios se aplica a nosotros porque es promesa de Él. Es lo que Él quiere y lo que Él dijo. En este pasaje vemos cómo Dios le habla a un pueblo que no era un pueblo perfecto, nunca lo fue, ni lo es ahora tampoco. Y, sin embargo, Dios ha sido fiel con el pacto que hizo con Abraham, con el pacto que después repite con todo el pueblo en el monte Sinaí, con el pacto que le hace a David. Dios es fiel. Nosotros vivimos en un nuevo pacto y debemos aprender del antiguo pacto cómo Dios fue fiel en el pasado, para estar seguros ahora mismo en este presente que a veces no es tan bueno, y recordar que Dios fue fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Mira cómo el Señor, cuando Él llama y escoge, cómo pone las cosas. Deuteronomio capítulo 7 es donde estamos basando nuestro mensaje de hoy. En el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. De hecho, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5, el Señor, entre otras cosas, le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los otros pueblos. Sobre todos los pueblos. Mi especial tesoro. ¿Y por qué? ¿Qué tenían estos hombres? Nada. Tenían solamente una promesa de Dios a su padre Abraham, que ratificó con Isaac, luego con Jacob. Y surgieron, a Jacob le cambiaron el nombre, le pusieron Israel, y después el Señor con las 12 tribus fue tratando, primero en un reino y luego se dividieron en dos. Y eso lo podemos ver en otro momento, pero es interesante ver que es un privilegio enorme el que Dios hace cuando escoge. Es Dios el que elige. Nosotros no somos los que lo elegimos a Él. Israel no eligió a Dios. Fue Dios que lo eligió como pueblo, para hacer de ellos una nación y para a través de ello bendecir a toda la humanidad, cosa que hizo, porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es un judío, descendiente de David, y es nuestro Rey, y es nuestra bendición, es nuestra salvación, es el garante de un nuevo pacto. Ahora fueron elegidos, el pueblo de Israel, igual que nosotros, fueron elegidos con un propósito especial: honrar a este Dios, dar testimonio a todas las naciones de la presencia bendita de este Dios. Dios también nos eligió a nosotros, la iglesia, para ser testigos de su amor, para ser testigos
de la obra de Jesucristo para cumplir el mandamiento de Cristo, que nos amemos unos a otros, y que fuimos creados para la gloria de Dios, para estar en su voluntad, elegidos con un propósito santo. Ahora, ¿por qué Dios eligió a este pueblo? Ya estamos viendo, no fue, y el Señor es muy claro para que nadie se engañe, no por ser ellos tan especiales. Déjeme volver un poco al versículo 7 de la lectura que tuvimos recién. En el versículo 7 dice el Señor mismo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Israel no fue elegido por ser un gran pueblo. Fue elegido porque Dios quiso, en su soberanía. Es lo que Dios quería y es lo que Dios realizó. Hay otra razón. En el versículo que sigue, el versículo 8, dice, sino por cuanto Jehová os amó, elegidos por amor. Y quiso, ¿quién? Jehová, quiso guardar el pacto, el juramento que juró a vuestros padres. Por eso te he sacado de la esclavitud de Egipto. Por eso te elegí como nación. Porque yo cumplo, porque yo soy fiel. Ese es el Dios nuestro. Dios fiel. Algunos en el día de hoy, por tanta circunstancia adversa que la humanidad está viviendo, llegan a pensar que Dios se olvidó de su fidelidad, que Dios se olvidó del hombre, que Dios creó el universo, que Dios creó a la humanidad y luego se olvidó de ellos y nos dejó a nuestro propio destino. No es así. Dios vela por nosotros, todavía está sentado en la majestad, en las alturas, en su trono y todavía reina y cumple sus promesas. Es inmutable y es fiel. Por eso no hemos sido consumidos. Por eso todavía estamos en pie. Por eso todavía algo dentro de nosotros, que es como un fuego, nos dice, sí, ese es tu Dios. Nos deleitamos en este Dios. Nos gozamos en este Dios. El Dios que elige porque Él quiere. No es que sea caprichoso. Es Dios. Tú eres bienaventurado. Eres bendecido cuando recuerdas que Dios te eligió. Es un privilegio. Como Israel tiene el privilegio de ser llamado pueblo de Dios, la iglesia tiene el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No engendrados de carne, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13. Este es nuestro Dios, el Dios fiel. Y yo quiero llamar la atención a esta facultad bendita de Dios. Dios escogió a Israel, los eligió con un propósito, y la razón de la elección no fue porque eran un tremendo pueblo. Fueron elegidos simplemente por amor y fueron elegidos porque Dios cumple sus promesas. Créame, Dios, aunque Israel hasta perdió por un tiempo el dominio de la tierra que Dios le había dado por heredad, Dios había prometido que si eso llegase a suceder, al final de los tiempos, iban a volver allá. Y nunca más saldrían de ahí. Y eso lo estamos viviendo. Nosotros no tenemos que ir a estudiar historia. Está pasando ahora. Israel está en ese lugar y ahí se quedará. Va a sufrir mucho todavía. Pero Dios seguirá siendo fiel. Y al final, los que queden, porque van a ser muy, muy lastimados, los que queden, todos van a reconocer al rey que rechazaron y que coronaron con una corona de espina. Pero ahora vendrá con una corona de rey a reinar. Y reinará con ellos, sobre ellos y con la iglesia. Dios es soberano sobre todas las circunstancias. ¿Quién podría creer que Dios iba a cumplir una promesa en aquellos tiempos? En los tiempos de Moisés, el primer sorprendido
Cuando Dios da la orden de empezar a mover esto y llama a Moisés desde una zarza, Moisés estaba sorprendido. Él no podía creer que Dios lo estaba llamando a él, un proscrito de la ley, un hombre perseguido en Egipto. ¿Cómo Dios lo podía llamar a él para ir a Faraón a decirle: déjame que mi pueblo salga a adorarme al desierto? Él no podía entenderlo. Bueno, Dios cumple sus promesas en el tiempo que Él quiere. Más de 400 años después que José había entrado con su familia a vivir en Egipto, con Jacob y su descendencia, y en Egipto se hicieron una nación, pero fueron hechos esclavos cuando se levantó un faraón que no conoció a José. Se olvidó de la historia. Bueno, los hombres se pueden olvidar de la historia. Tu Dios, el Dios de Israel, nuestro Dios, no se olvida. Él es fiel. Lo creemos, lo sabemos, lo vivimos, lo disfrutamos. Dios tiene propósitos para Israel. Tenía propósitos. Y Dios bendijo a toda la humanidad, porque a Israel le fue entregada la Escritura. Y todos nosotros somos bendecidos por esa Escritura. Ahora mismo yo estoy predicando desde esa Escritura. Estoy usando el último libro de la Torá, libro de Deuteronomio. Y es de bendición para nosotros también. Esta gente era esclava, estaban en servidumbre. Dios los sacó a libertad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo creo que no hay cosa peor para un hombre que estar en la esclavitud. Rebajado total, su condición humana. Esclavo de otra voluntad. Pero Dios los hizo libres. A costa de un gran precio, otra nación tuvo que pagar. Pero Dios los sacó de ahí. Y los hizo una nación. Y usted conoce la historia de Israel. Porfiados. 40 años tuvieron que pasar en el desierto porque no quisieron creer que Dios les daría el poder para vencer a naciones mucho más grandes. Eso que habían visto tantos milagros. Se olvidaron que Dios es fiel. Habiéndolo visto con sus ojos, toda una generación se olvidó. Y Dios tuvo que esperar que muriera toda esa generación para darles la bendición. Ahora ya con Josué, no con Moisés. La bendición de Canaán, de la tierra prometida. Dios obró con mano poderosa para proveer a su pueblo, aún en tiempos de dificultad, aún en el desierto. Nosotros podemos estar pasando grandes dificultades, podemos estar pasando estrecheces, pero Dios es fiel. Pide el pan de cada día. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a orar así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y Él lo hará. No porque eres fiel, porque Él es fiel. Él lo hará. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Ahora, la iglesia tiene un privilegio tremendo, extraordinario. No sé si usted ha leído el libro de Efesios en el Nuevo Testamento, yo creo que sí. En el capítulo 1, en el versículo 4, dice la Biblia que el Señor nos escogió, igual que Israel. A Israel lo escogió en Abraham, hizo de él una gran nación, y está bien, Dios los bendijo. Pero a nosotros como iglesia, uno por uno, Dios nos escogió. Antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? Eso es todo un tema. Algún día voy a meterme a predicar, aunque no es tan fácil, pero es un tema maravilloso esto de la elección de Dios. Dios escogió a su iglesia. Tito 1:1, por ejemplo, entre otras cosas, dice que nosotros somos escogidos de Dios. Usted sabe lo que es escoger. Escoger a algo de entre otros. Eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Toda la humanidad rumbo a perdición. Todos, yo entre medio, rumbo a perdición. Y entonces, en medio de ese camino rumbo a la perdición, de pronto una mano poderosa, sin que yo siquiera creyera en Él, de pronto Él
me toma y me saca y me pone en otro mundo y abre mis ojos y lo veo. No físicamente, porque yo camino por fe. Nunca he visto a Jesucristo, nunca he visto al Padre, pero he visto su mano, es decir, su obra. He visto corazones cambiados, he visto gente pasar de muerte a vida, he visto milagros enormes de Dios, sin que seamos nosotros como iglesia, una iglesia que anda buscando los milagros y las señales. Las señales y los milagros siguen a la iglesia, vienen solos. Hemos visto gente sanada de enfermedades imposibles. Hemos visto soluciones increíbles a situaciones desesperadas. No porque hemos sido fieles, sino porque fuimos escogidos. Y es Dios el que es fiel en cumplir sus promesas a los que Él llamó. ¿Para qué nos llamó? Para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, y para glorificar su nombre, para caminar en sus caminos. Ahora, no sé si usted recuerda, pero en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 15, lo tengo por aquí, lo voy a leer, dice, pues a Moisés dice, este es el apóstol Pablo citando a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, mostrando la soberanía absoluta de Dios. Y dice el versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por eso fuiste salvo. Por eso fuiste llamado a la iglesia. Porque Dios te escogió. Porque Él es fiel. ¿Y qué escogió Él? ¿No has leído 1 Corintios 1, 29, por ejemplo? Él escogió lo débil. No escogió lo sabio. Escogió lo que nadie usaría. Él lo escogió. Para glorificar su nombre, no para gloria de nosotros. Y lo dice muy claro, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí porque me esforcé, yo estoy aquí porque hice todo lo que tenía que hacer, porque me la gané. No, Señor. Vamos a estar allá en su presencia, viviendo la eternidad, porque Él es fiel. No por lo que tú haces, por lo que Él hizo. Cristo Jesús nos hace aceptos delante del Padre. Y nosotros hemos creído eso. Es toda la gracia que hemos tenido, haberlo creído. Pero Él mismo despertó en nosotros esa fe. Elegidos, hermanos, elegidos por amor. Recuerda el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No éramos santos. Él murió por nosotros. Dios nos amaba. Por eso nos salva. Por ese amor, escogidos en el amor de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, si uno quiere seguir leyendo el libro de Efesios. A pesar de las circunstancias. Oiga, ya que cité Efesios, si usted puede leer después Efesios capítulo 2, desde el 1 hasta el 8, al 9, donde dice muy claro que nuestra salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. No de nosotros, es de Cristo. Es la obra nuestra, no Señor, es la obra consumada de Cristo en la cruz. Esa es la primera cosa que hemos visto en cuanto a este pasaje de Deuteronomio 7. Esa bendición. Israel, un pueblo elegido, escogido, igual que la iglesia. Hijos elegidos y escogidos por amor. Y Dios cumple con Israel. Obviamente Dios cumple con sus hijos. ¿Qué es más cercano? ¿Un pueblo o los hijos? Nosotros somos hijos. Y es una tremenda y grande bendición. Ahora, Dios, en este pasaje de Deuteronomio 7, cité el versículo 6, 7, el 8, ahora quiero citar el versículo 9. Dice la palabra así:
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Son palabras muy grandes. Esto es lo que Dios quiere. Dios dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Primera cosa. Conocerlo implica saber que Él es fiel. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo sepa. Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, el Dios que tú tienes, el Dios que tú adoras, no el otro Dios, porque hay gente que cree en Dios a su manera. Hay gente que tiene conceptos de Dios que no son los conceptos que Dios tiene y da a conocer en su palabra de sí mismo. Hay personas que creen en un gran hacedor, hay personas que creen en un Dios difuso e infuso en medio de toda la creación, que no se diferencia uno de otro. No, el Dios nuestro es personal. Muestra cómo es Él. Este Dios quiere ser conocido como Él es, no como se lo imagina la gente. A veces algunos se lo imaginan en un tremendo trono, con los ojos abiertos, mirando enojado al mundo y a punto de sacar un hacha para cortarlos a todos. Eso no es Dios. Es una caricatura de Dios. Ni siquiera trates de imaginarte a Dios porque está fuera de todos los preceptos conocidos por nosotros y que nuestra mente sea capaz de alcanzar. Porque es absolutamente diferente. Dios es Dios. Eso es lo que está diciendo. Conoce pues que tu Dios es Dios. Los otros no son dioses. Cuando a nosotros nos dicen que todas las religiones son iguales, no es así. ¿Todos los caminos llevan a Roma? Sí, llevarán a Roma, pero no a Cristo. Porque el único camino es Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. No lo dice un religioso fanático. Lo dijo Jesucristo. Y como yo soy cristiano, le creo a Cristo. Y espero que usted también le crea a Cristo. Él es Dios. Eso es lo que Él quiere decir. El verdadero Dios. Y agrega después en el mismo versículo, Dios fiel. Escucha Israel, tu Dios es fiel y te lo ha demostrado a través de los siglos y te lo va a demostrar en la hora de prueba que vendrá sobre ustedes. Hermanos amados, también a su iglesia. Dios le demuestra su fidelidad porque Él es fiel. David supo que Dios era fiel. No sé si recuerda el Salmo 36, en el versículo 5, el Señor el Espíritu Santo pone en boca de David y él dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. ¡Wow! Bien lejos llega, porque ¿dónde terminan los cielos? Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En el fondo es una redundancia poética que nos está diciendo que la fidelidad de Dios es inmensurable, inmedible. No somos capaces de ponerle límites a su fidelidad, como no podemos ponerle límite a su amor, a su misericordia. Así es Dios. Y Dios quiere ser conocido como un Dios fiel, un Dios que no falla. La gente de este mundo quizás desprecia el nombre de Dios porque nosotros los creyentes no les hemos mostrado la verdadera cara de este Dios. Que nuestro Dios es fiel a través de los siglos, a través de las circunstancias, a través de los problemas, las dificultades. Dios es fiel. Pero cuando vamos y le decimos a todo el mundo que estamos con problemas y andamos con cara de tristeza y andamos chuteando las piedras, desesperados, igual que todos los que no tienen a Dios, no estamos mostrando la mejor cara de Dios. Dios es fiel. Hermano, en estas horas de necesidad y de prueba, recuérdalo, Dios es fiel. Ya David lo supo y lo puso por escrito. Y la iglesia también lo sabe. Recuerda 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué fuimos llamados? Porque fiel es Dios. Por eso estamos en pie delante de Él. 1 Pedro 4:19. Encomienden sus almas al fiel Creador. Hagan el bien. Léanlo. Eso es lo que se nos está diciendo. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, versículo 23 también. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son
cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios. Grande. Otra vez coincide. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, lo que se vio en el Antiguo Testamento, ahora este profeta, Jeremías, en Lamentaciones está diciéndolo la misma verdad. Aun si fallásemos, Israel falló, Dios siguió siendo fiel. La iglesia ha fallado, Dios sigue siendo fiel. Usted ha fallado, Dios sigue siendo fiel. Yo he fallado, Dios sigue siendo fiel. Ese es nuestro Dios. Aun si llegásemos a fracasar. Nos dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué tremenda verdad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. ¿Sabe? Parte de nuestra predicación, de este mostrar el Dios en el cual creemos, es predicar de su fidelidad. En el Salmo 40, en el versículo 10, dice este siguiente versículo, dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ve y dile a los otros que Dios es fiel, que tu Dios es fiel. Dilo. Confía en Él, descansa en Él. La fidelidad de Dios es eterna. Versículo 2 del Salmo 117. Es un salmo cortito. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la bendición de Jehová es para siempre. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra. Cuando éramos jóvenes lo cantábamos como un corito. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Él es fiel. Fiel para perdonar. ¿No lo recuerdas? Si confesamos nuestros pecados. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué lo hace? Porque Él es fiel. Lavados en la sangre del Cordero, porque Él es fiel. Por su gracia. Dios quiere que hablemos de Él, de su fidelidad. En tiempos de angustia, ¿en qué le estamos confiando? ¿En el Estado? ¿En qué le estamos confiando? ¿En nuestros recursos? ¿Por qué no confiar en un Dios fiel? Si Él nos prometió vida eterna, perdón de pecados, un lugar junto a Él, en el cielo y por la eternidad, ¿usted cree que este Dios no tiene la capacidad para preocuparse del aquí y ahora, si Él mismo, a través de Jesucristo, dice que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo? Es una bendición el saberlo, el creerlo. Y quiero terminar con un pasaje del último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 19. Se nos muestra una gran visión. Dice el apóstol Juan, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Algún día ese caballo blanco vendrá. Y el mismo que entró en Jerusalén un día en un humilde burrito, vendrá en un brioso corcel. El que vino en son de paz vendrá como guerrero a conquistar, a reclamar lo que es suyo, y vendrá con los suyos a poner orden en este mundo caótico. Y entonces, para justicias, reinará un rey justo. Lo llama la Biblia fiel y verdadero. Yo conozco su nombre. Se llama Jesús. Es mi Señor, es mi Salvador, y lo espero. Y Él vendrá a buscarnos, y estaremos con Él.
Y un día, después de las bodas del Cordero allá, en la gloria, vendremos con Él a reinar en este mundo. ¿Porque lo merecemos? No, porque Él es fiel. Fiel y verdadero. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Tú pues, conoce que tu Dios es Dios. Dios justo. Dios fiel. Bendito sea su nombre. Y que Él te bendiga, te guarde, te prospere en tus caminos, te permita entender esta palabra, afirmar tu vida en Él y proclamar su grandeza. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano.